Buenas tardes amigos, amigas, reciban ustedes un cordial saludo este día 2 de julio del año 2025 en este escenario Jurídica Sandra Yaya. Abordaremos el tema relacionado con lo que está dando a conocer el senador Iván Cepeda Castro del caso Juicio Álvaro Uribe Vélez por soborno en proceso penal y fraude procesal. Bueno, entonces empezamos. Creo que lo que tenemos que empezar a tomar acá es, por ejemplo, esta última parte interesante, creo que nos resume mucho de lo que ya ha pasado en los días anteriores desde que comenzaron los alegatos finales, porque la juez 44 ya lo dijo claramente, ya lanzó la fecha, dirá que en 20 días se establecerá el fallo para decir que le toca al señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Condena o absolución? Ustedes recuerdan, un funcionario de la Procuraduría se lanzó como si fuera un abogado a defender férreamente a Uribe Vélez, solicitándole a la juez que lo absolviera porque el señor es completamente inocente. Esto quiere decir que todo el trabajo que ha desarrollado la fiscal Marlene Orjuela, bastante interesante, muy profesional, más el trabajo de la juez 44 y el trabajo de toda lo que son los abogados de las víctimas, eso no ha valido. Según ellos, eso es solamente una charada. Entonces, pues a raíz de esto, tremenda la cosa, ¿no? Yo quiero que los colombianos podamos ver que la justicia se incline en una situación muy independiente y obre como justicia, obre como juez, realmente castigando la pena, castigando el delito y no aplaudiendo ni normalizando el delito, como lo que hizo el señor Uribe, porque eso que hizo el señor Uribe con Diego Cadena, eso fue un delito y se lo están aplaudiendo. ¿Por qué? Porque ha sido un mandatario del pueblo colombiano, porque ha sido un presidente de la República de Colombia, ni por más presidente que fuera, no está por encima de la ley. Y es cuestionable todo lo que el señor ha hecho y además es un enorme peligro para la democracia de nuestra patria Colombia. Y una persona como él, que en cierta manera es enfermo, suelto, hace mucho daño, así como está. Entonces, a raíz de eso, pues mejor que al señor ya le dé su condena que le corresponde. Creo que ya es justo, porque ya detrás de él muchos han pagado, ¿no? Con cárcel, otros con la muerte y otros están totalmente fugitivos en este mundo. Entonces, vale que ya el señor que determinó, el orquestador, el desarrollador de todo esto debe estar en la cárcel, como debe ser, como Dios manda. Entonces argumenta el senador Iván Cepeda Castro así hace 11 horas en su red social X. En este titular dice: las repetitivas y tediosas falacias de la defensa. Falacias. Tengamos presente que la palabra falacia viene del término del error, ¿no? Errores que comete la defensa. Y dice así: en el primer día de los alegatos de la defensa del acusado expresidente Álvaro Uribe Vélez, volvimos a escuchar las consabidas acusaciones, esta vez convertidas en hipótesis calumniosas contra las víctimas, los testigos de cargo, la fiscalía y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con las que se ha querido eludir la sólida acusación sustentativa. O sea, han querido salir, como se dice, intentar salir airosos buscando una absolución para que digan que el señor Uribe es inocente y nunca cometió ningún delito, que nunca pasó nada en las guacharacas, en la hacienda Las Guacharacas, que nunca se robaron el combustible, que nunca crearon el bloque metro, etcétera, etcétera. Bueno, probatoriamente por la fiscal Orjuela y la bancada de víctimas, el abogado Jaime Granados, está diciendo lo siguiente:
Adujo que no existió la historia paramilitar de la hacienda Guacharacas vinculada a los hermanos Uribe Vélez y negó el papel de Juan Guillermo Monsalve en esa historia. Vaya pues. El señor Jaime Granados, carambas, ¿ese señor qué es? ¿Es un abogado o qué es? ¿Cómo se le ocurre negar una historia del paramilitarismo, algo que ha existido? ¿Cómo se le ocurre negar eso que existió? Las tantas muertes que cobró el paramilitarismo, la gobernanza paramilitar que tuvimos, todo lo sucedido en prácticamente 4 años, niega todo, o sea que el señor también niega que en Colombia hay narcotráfico y contrabando. Terrible, o sea, el señor Jaime Granados, perdone, pero creo que como profesional se cayó del bus, porque no está en sus 5 sentidos lo que está diciendo acá. Bueno. Adujo calumniosamente que el ente acusador hizo alegato en mi defensa y que yo habría convencido a la Corte Suprema de trasladar a Monsalve a una casa fiscal. O sea, como quien dice, la Corte Suprema de Justicia para el señor Jaime Granados vale huevo. No representa para él absolutamente nada en materia de justicia. Otro punto. Adujo que Cadena buscó a Uribe para ofrecerle sus servicios de manipulación de testigos y que lo sucedido en este juicio no tiene relación con el proceso 38.451, cuando lo cierto es que la búsqueda y recolección de falsos testimonios había comenzado con otro abogado de narcotraficantes, Wilson Molina, quien no pudo seguir cumpliendo esa función por la compulsa de copias que ordenó la Corte Suprema de Justicia. Otro. Adujo que Juan Guillermo Monsalve buscó contactarse con abogados del acusado Uribe con el propósito de retractarse de los señalamientos que había hecho y para eso intentó explicar lo inexplicable, que acudió a Enrique Pardo Hache, Ricardo Villamizón, Victoria Eugenia Jaramillo, Jaime Lombana, María Claudia Daza, Diego Cadena, cuando lo cierto es que dada la cercanía que la familia de Monsalve Pineda tiene con Juan Guillermo Villegas Uribe, amigo personal del acusado, bastaba para que lo hiciera saber. Tremendo, ¿no? Otra, adujo que la grabación de la reunión de la picota del 22 de febrero del 2018 fue modificada, cuando lo cierto es que el peritaje de la defensa que todos vimos no es un personaje experto en esas cosas, no es experto en eso como lo explicó la fiscal Marlene Orjuela. Hizo sobre una grabación distinta a la aportada por la Fiscalía del Juicio, esta última sin alteración. Vaya pues, o sea, el señor Jaime Granados parece que estaba mostrándole al señor Uribe que lo que le ha pagado está bien ganado, ¿no? Es decir, le está diciendo al señor Uribe, tranquilo, viejito, no se preocupe que yo lo voy a sacar a usted de todo esto inocente y vamos a archivar ese pleito y usted va a terminar con esto precluido y ahí después usted se puede lanzar a ser nuevamente presidente de Colombia y seguir recogiendo la vida a 50 millones de colombianos. Tranquilo, hágale pues. Así están las cosas en esto. Adujo que, entre comillas, imprudente, cierre comillas, Enrique Pardo Hache en la reunión de la picota del 22 de febrero del 2018 no le pidió a Monsalve que faltara a la verdad, sino que dijera, solo si era cierto, que había mentido en sus declaraciones contra los hermanos Uribe y Vélez a cambio de prebendas incumplidas, cuando lo cierto es que en esa reunión Pardo y Cadena le pidieron que faltara la verdad a cambio de beneficios jurídicos para llevarle a Uribe la anhelada retractación y radicarla en la Corte Suprema de Justicia. Hágame el favor. O sea, en términos más claros, el señor Jaime Granados quería orinarse en la Corte Suprema de Justicia. Quería decir que le importa un cuerno este juicio, que todo lo que han dicho es mentira, que no existen evidencias, que todo lo señalado por la fiscalía por la señora Marlene Orjuela es pura paja, basura, lo mismo dicho por la juez 44. Así está el tamaño
el tamaño de la estupidez más grande de ese señor Jaime Granados, como para que mucha gente, si está pensando contratar un abogado, por favor, no gasten su dinero en una persona como esa, porque ni 5 de profesional es el señor. Con esto lo dice todo. Bien, otro punto dice Iván Cepeda Castro, dice, la defensa de Uribe culmina su presentación en forma lánguida, repitiendo mentiras que ya no convencen. No siempre repetir las mentiras las convierte en verdad. Las mentiras repetidas aburren cuando prevalece la verdad. Y eso es lo que ha ocurrido con el acusado. La repetición de mentiras para su defensa no convence. Bueno, y después de ahí siguió otra parte más que dijo el señor Iván Cepeda Castro. Aquí lo tenemos, la ingenuidad de los manipuladores. La ingenuidad de los manipuladores. Dice así, hace 9 horas. Una argucia de los alegatos de la defensa es que a los retornados manipuladores que estaban fabricando el fraude procesal y repartiendo generosamente sobornos aprobados por el acusado Uribe, les habrían puesto una trampa gente como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez. Ellos, Cadena, Salazar y Pardo, habrían pedido de buena fe declaraciones en las que se, entre comillas, dijera solo la verdad, cierra comillas, y los perversos, entre comillas, potenciales testigos, cierra comillas, los habrían sometido a un engaño, a un, entre comillas, entrampamiento, cierra comillas. ¿Cuánto candor del expresidente y su abogáster? La realidad probatoria y procesal muestra otra realidad muy distinta. 2 puntos. La afanosa búsqueda del fraude procesal llevó a los implicados a quedar en evidencia. Y eso no puede encubrirse con la frase decorativa, entre comillas, que digan solo la verdad, cierre comillas. ¿Y qué más dijo? ¿Qué más se dijo acá? Punto 4. Pardo H. El ánimo del montaje de Monsalve, su compañero de celda, cuestión pública. Lo dicho aquí de la juez de la Corte Suprema de Justicia, esta figura de cuestión clara. Otro punto hace 8 horas, dice así, insulto al sentido común, un insulto para todo el mundo. Hay pasajes de los alegatos del abogado Granados que no son un verdadero insulto al sentido común. Que son un verdadero insulto al sentido común, porque dije que no, que son un verdadero insulto al sentido común. En uno de ellos afirma que era tal la confianza y admiración del acusado a su, entre comillas, abogado investigador, cierre comillas, Cadena, que le consultaba asuntos jurídicos de otros procesos. Luego hace un esfuerzo por demostrar que Uribe se enteraba de las actuaciones de Cadena, entre paréntesis, sobornos, ofrecimientos o representaciones legales a los falsos testigos, cierre comillas, cierra paréntesis, días e incluso meses después. Recordemos que Uribe decía, entre comillas, que si él se entera a tiempo, no lo hubiera autorizado, cierra comillas. Y, sin embargo, consciente dolosamente de las actuaciones de Cadena, seguía aprobando e impulsando su peregrinación carcelaria. Y con esta clase de alegaciones, Granados pretende demostrar la inocencia de Uribe. Oigan, la inocencia de Uribe. Así están las cosas. Esperemos que la justicia realmente en esto sí haga un buen papel, porque esto queda escrito en la historia de Colombia. Hace 3 horas se dice esto, los pantalones de Cadena. Comienza la segunda parte de los alegatos de la defensa del acusado, el expresidente Álvaro Uribe. Esta vez interviene el doctor Jaime Lombana. En medio de su argumentación doctrinal van apareciendo los hechos. 2 puntos. 1. Afirmación, 2 puntos. Uribe no tenía relación con el paramilitarismo en general y en su hacienda Guacharacas en particular. Tenía el derecho a defender su honra, así quedó claro en el testimonio de Mancuso.
Realidad, dos puntos. Salvatore Mancuso afirmó, dos puntos, entre comillas, ¿por qué con nuestra extradición básicamente se pretendía silenciarnos y callar u ocultar la responsabilidad que tenía el Estado en crímenes de guerra? Esos crímenes fueron cometidos por nosotros en las autodefensas en connivencia con el Estado. Obviamente, si hablamos de crímenes, el Estado, ¿sí? Si hablamos de crímenes de Estado, estamos hablando en ese entonces del gobierno, de la seguridad democrática y quién es Álvaro Uribe. 2. Afirmación, dos puntos, cadena. ¿Quién se ufanaba de tener pantalones a diferencia de los abogados Lombana y Granados? Actuaba de manera autónoma, inconsulta e, entre comillas, imprudente, sin subordinación a Uribe. Realidad, dos puntos. Tan solo en el primer hecho jurídicamente relevante, cadena solicita explícitamente autorización al acusado en al menos 20 situaciones ligadas a las ofertas y presiones a Monsalve para obtener la tan anhelada retractación. Y sigue la cosa aquí. Hace 7 horas. Y ya como último, lo que dijo Iván Cepeda Castro. El, entre comillas, entrampamiento en concurso homogéneo y sucesivo. Cierra comillas. La fantasiosa tesis del abogado Jaime Granados es que el acusado fue víctima de una intriga urdida por mí, por el señor Iván Cepeda Castro, Monsalve de Yanira Gómez, la fiscal y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Todos juntos le hicieron daño al señor Uribe. Todos estaban inutilizando la justicia para hacerle daño al señor Uribe. Así según esta es la cuenta, ¿no? Fue puesta una trampa, se hizo un entrampamiento y su, entre comillas, abogado investigador, cierra comillas, digo cadena, no tuvo el cuidado o la diligencia de informarle. Y el expresidente Uribe, ingenuo y ansioso de la retractación, habría caído en esa ingeniosa trampa, según ellos, ¿no? Claro, eso ocurrió todo el tiempo, también con las cartas manipuladas de los reclusos de Convita, con alias El Tuzo Sierra, con los sobornos entregados a Carlos Enrique Vélez. Según esa ficción, Uribe es víctima de un, entre comillas, entrampamiento en concurso homogéneo y sucesivo, cierra comillas. El pobre. Nada de eso, doctor Granados. El entrampamiento es a la justicia. Bueno, amigos, hasta ahí llega todo. Y eso era lo que se quería decir en este video. Porque todos los colombianos esperamos anhelosamente que se lleguen estos 20 días para escuchar ese dulce soneto que dice: queda el señor Álvaro Uribe condenado, ojalá 6, 12 años o más, por lo que hizo. Es lo menos que nos puede brindar este país, la justicia, mostrándonos que son independientes y que manejan bien la justicia y que no están con la impunidad. La impunidad. Bien, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y buen día.